Pablo Emilio Escobar Gaviria. Recuerden ese nombre. Nació en Río Negro, Colombia, en 1949. Su familia era pobre, como muchas en Colombia. El joven Pablo era ambicioso, soñaba con una vida más allá de la pobreza. Empezó poco a poco, con delitos menores, pero su ambición ardía con fiereza, quería más, mucho más. La crueldad de Escobar salió a la superficie rápidamente. Era un líder nato, que reunía seguidores leales, ansiaba el poder y el narcotráfico le ofrecía un camino. La cocaína era su boleto a la cima, una forma de controlar la riqueza y la influencia. Nadie sabía que este joven ambicioso se convertiría en leyenda. Medellín, Colombia, en la década de 1970. Una ciudad al borde del precipicio, plagada de pobreza y corrupción. Era el caldo de cultivo perfecto para el imperio de Escobar. Él supo reconocer la oportunidad. La cocaína tenía una gran demanda, especialmente en Estados Unidos. Escobar era un hombre de negocios astuto. Vio el potencial de obtener enormes beneficios. Unió a varios grupos de traficantes, formando el infame Cartel de Medellín. Su carisma y crueldad lo convirtieron en un líder nato. El control de Escobar sobre la producción y distribución era absoluto. Se convirtió en el rey de la cocaína. Su riqueza crecía exponencialmente. El imperio de Escobar se extendía mucho más allá de las fronteras de Colombia. Controlaba una vasta red que traficaba toneladas de cocaína a Estados Unidos y otros países. Su fortuna era asombrosa. Se calcula que ascendía a miles de millones de dólares. Compró influencia, corrompió a funcionarios y silenció a la oposición. La palabra de Escobar era ley y se imponía con brutal eficacia. Cultivó una imagen de Robin Hood, construyendo escuelas y viviendas en comunidades pobres. Pero esta filantropía enmascaraba su verdadera naturaleza. Escobar era un asesino despiadado, responsable de innumerables muertes. Emprendió una guerra contra sus enemigos, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. El reino de terror de Escobar sacudió a Colombia hasta sus cimientos. El país estaba atrapado en un sangriento conflicto, alimentado por el narcotráfico. La violencia se convirtió en algo habitual, el miedo en un compañero constante. Atentados, asesinatos, secuestros, las tácticas de Escobar no tenían límites. Su objetivo era intimidar al gobierno y controlar el país. La sociedad colombiana estaba profundamente dividida. Algunos veían a Escobar como un salvador, que ayudaba a los pobres. Otros lo reconocían por lo que era, un despiadado criminal. El gobierno luchaba por mantener el control, atrapado en una red de corrupción. La influencia de Escobar parecía ilimitada, su control del poder asfixiante. Sección 5. Plata o plomo. El reino del terror de Escobar. Plata o plomo. El escalofriante ultimátum de Escobar a quienes se atrevían a oponerse a él. Aceptar un soborno o afrontar las consecuencias. Jueces, políticos, periodistas, nadie estaba a salvo de su alcance. Aquellos que rechazaban su oferta a menudo tenían un final espantoso. El reino de terror de Escobar no conocía límites. Declaró la guerra al gobierno colombiano, con el objetivo de forzar su mano. Atentados, asesinatos, secuestros. Escobar desató una ola de violencia. El país estaba al borde del abismo, rehén de la ambición de un solo hombre. La brutalidad de Escobar no tenía límites, su sed de poder era insaciable. Sección 6. El hombre. Detrás del monstruo. La compleja personalidad de Escobar. Pablo Escobar era un estudio de contradicciones, un hombre que desafiaba las expectativas y las normas sociales. Un asesino despiadado, capaz de una brutalidad escalofriante, que no dudaba en eliminar a sus enemigos. Sin embargo, también era un hombre de familia devoto, profundamente amado por su esposa e hijos, quienes lo veían como un protector. Ansiaba el poder y la riqueza, impulsado por una ambición insaciable que lo llevó a acumular una fortuna inimaginable. Pero también mostraba una sorprendente capacidad de compasión, ayudando a los pobres y construyendo comunidades enteras para los más necesitados.
Era un maestro de la manipulación que cultivaba una imagen de Robin Hood, ganándose el apoyo de muchos. Utilizaba su riqueza para comprar lealtades y silenciar a la oposición, asegurando su dominio. Escobar era una figura compleja, venerada y repudiada a partes iguales, un enigma para muchos. Su historia es una advertencia sobre la ambición, la corrupción y la seductora atracción del poder, un legado que aún resuena hoy. Sección 7. Grietas en el imperio. El principio del fin. El reino de terror de Escobar no podía durar para siempre. Su control sobre Medellín y su influencia en Colombia estaban destinados a enfrentarse a una resistencia creciente. Su brutalidad unió a sus enemigos, tanto dentro como fuera de Colombia. La violencia y el miedo que sembró despertaron una determinación feroz en sus adversarios. Estados Unidos, que se enfrentaba a su propia crisis de drogas, se unió a la lucha. La colaboración internacional se volvió crucial en la batalla contra el narcotráfico. Destinaron recursos a Colombia, apoyando los esfuerzos del gobierno por desmantelar el imperio de Escobar. La ayuda incluyó entrenamiento, equipamiento y asesoramiento estratégico. El gobierno colombiano, bajo una intensa presión, formó una unidad de élite para darle caza. Esta unidad fue creada con el único propósito de capturar o eliminar a Escobar. Se les conocía como el bloque de búsqueda, altamente entrenados e implacables en su persecución. Su misión era clara y su determinación inquebrantable. Escobar, acostumbrado a operar con impunidad, se encontraba ahora con que era un hombre perseguido. Cada movimiento era vigilado, cada escondite descubierto. Su imperio, construido sobre la sangre y la cocaína, comenzaba a desmoronarse. Las grietas en su poder se hacían cada vez más evidentes, marcando el principio del fin. Sección 8. La casa de Escobar. La guerra de un país contra las drogas. La casa de Pablo Escobar se convirtió en una obsesión nacional, capturando la atención de todos los rincones del país. El gobierno colombiano, con el respaldo de Estados Unidos, estaba decidido a llevarlo ante la justicia, sin importar el costo. El bloque de búsqueda, equipado con tecnología e inteligencia avanzadas, estrechó el cerco sobre el círculo íntimo de Escobar, monitoreando cada movimiento. Allanaron sus escondites, confiscaron sus bienes y detuvieron a sus socios, debilitando su imperio poco a poco. Escobar, siempre un paso por delante, se defendió con su habitual crueldad, utilizando su red de contactos y su ejército personal. Ofreció recompensas por la cabeza de policías y sus familias, sembrando el miedo entre las fuerzas del orden. La violencia se intensificó, sumiendo a Colombia en un caos aún mayor, afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. El mundo observaba, cautivado por el juego del gato y el ratón entre Escobar y sus perseguidores, mientras los medios internacionales cubrían cada desarrollo. Sección 9. El enfrentamiento final. La batalla final de Escobar. A medida que la red se estrechaba, el mundo de Escobar se reducía. Estaba aislado, separado de su familia y se le acababan las opciones. Su otrora vasta red había sido diezmada. Sus lugartenientes habían sido capturados o asesinados. El hombre que una vez controló un imperio era ahora un fugitivo, escondido en las sombras. El 2 de diciembre de 1993, las autoridades colombianas finalmente acorralaron a Escobar en un barrio de Medellín. Se produjo un tiroteo y Escobar murió acribillado a balazos en una azotea. Su muerte, retransmitida por las pantallas de televisión de todo el mundo, marcó el final de una era. Sección 10. El legado del patrón. El impacto imborrable de Escobar. La muerte de Pablo Escobar supuso un alivio para Colombia y el mundo. Su reino de terror había terminado, pero su legado sigue proyectando una larga sombra. Dejó tras de sí un país marcado por la violencia, con sus instituciones debilitadas por la corrupción. El narcotráfico, aunque desmantelado, siguió floreciendo. La historia de Escobar sirve como advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y los efectos corrosivos del narcotráfico. Sigue siendo una figura controvertida, repudiado por sus crímenes y idealizado por algunos. Su vida y su muerte son un crudo recordatorio de la capacidad humana para el bien y el mal.
Sección 11. Narcos y Netflix. La fascinación. Imperecedera por Pablo Escobar. Décadas después de su muerte, la historia de Pablo Escobar sigue fascinando y horrorizando. La serie de Netflix Narcos acercó su historia a una nueva generación. La popularidad de la serie habla de nuestra fascinación imperecedera por los forajidos, los antihéroes y el lado oscuro del sueño americano. La historia de Escobar nos recuerda las complejas realidades de la guerra contra las drogas, los retos de la pobreza y la desigualdad, y la seductora atracción del poder. Es una historia que sigue resonando, provocando la reflexión y el debate sobre las fuerzas que configuran nuestro mundo.